Me gustaría que pudiéramos estudiar una porción especial de la carta a los Efesios, que dejemos por un momento Primera de Corintios, que estábamos ahí en el capítulo 7, y vayamos a Efesios en el capítulo 4, versículo 11, porque ahí quiero revisar con ustedes un tema muy importante que le podemos titular Una iglesia funcionando bíblicamente. Una iglesia funcionando bíblicamente. Enseñamos algo de esto allá en las iglesias de Chiapas, ahora que estuvimos por allá, y me gustaría profundizar con ustedes aquí para que también aprendamos y evaluemos nuestra vida espiritual a la luz de la palabra y también el caminar de nuestra iglesia. Y la pregunta es la misma: ¿funciona? ¿Funciona? Bueno, queremos que las cosas funcionen, ¿cierto? Siempre que vemos algún aparato o cuando compramos algo, queremos que las cosas sirvan, que tengan una utilidad. Fue la primera pregunta que yo hice cuando vi mi computadora en el piso, pero es la pregunta que nos hacemos. Queremos que todo funcione. Cuando vemos que algo tiene cierta falla, cuando vemos que algo no responde, hacemos esta pregunta: ¿funciona? Pero lo mismo sucede con la iglesia. ¿Funciona la iglesia? La iglesia debe funcionar, es decir, debe tener una utilidad. ¿Cuál es esa utilidad? ¿Cómo es que un cristiano debe estar siendo influenciado por la iglesia de manera que puede ver que su iglesia funciona? En Efesios 4, versículos 11 al 16, hay 4 evidencias de una iglesia funcionando. También, déjame dártelo desde otra perspectiva, hay 4 claves para una vida que está siendo influenciada por una iglesia que está funcionando. Incluso, déjame decirlo de esta manera, hay 4 resultados de un ministerio pastoral. Así que podemos ver este pasaje, Efesios 4, 11 al 16, desde 3 perspectivas: como cristiano, como iglesia y como ministerio pastoral. Esta tarde vamos a estudiar la primera de ellas, primera de 4 claves. Voy a darle lectura en Efesios 4, versículos 11 al 16. Síganlo en sus Biblias, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí hay 4 claves para el funcionamiento de la iglesia. Quiero estudiar la primera de ellas y escucha, es la siguiente: una iglesia, una vida creciendo espiritualmente. La carta es escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Éfeso era la ciudad más grande de la península en Antioquía, en la zona de Antioquía, lo que hoy conocemos como Turquía. La iglesia se formó como resultado de la predicación del apóstol Pablo. Varios llegaron a ese lugar, predicaron el evangelio y se levantó la iglesia. Esto sucedió en su segundo viaje misionero. La iglesia estaba conformada principalmente por gentiles. Fue de las primeras iglesias que se formaron después de que el evangelio fue a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia tuvo un lugar muy especial en el corazón de Pablo porque él estuvo ahí 3 años. 3 años enseñando, instruyendo, formando a la nueva iglesia. En Hechos 20 es lo que dice Pablo cuando dice que de día y de noche estuvo amonestándoles con lágrimas. Cuando salió, él se enteró de situaciones graves, necesidades, problemas dentro de la iglesia. Estando ya en la prisión en Roma, escribe esta carta. Esta es una carta de la prisión.
La carta es una carta muy funcional. Los primeros 3 capítulos enseñan la posición del cristiano por ser salvo en Cristo. Los siguientes 3 capítulos, porque son 6, enseñan las funciones que cada cristiano debe desarrollar en todos los ámbitos de su vida. En el capítulo 4 comienza hablando de cómo en los versículos 1 al 6, cada cristiano hemos sido integrados en unidad a la iglesia, bajo un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. El capítulo 4 habla de las funciones de cada cristiano dentro de la iglesia. El capítulo 5 habla de las funciones dentro de la familia y el capítulo 6 habla de las funciones dentro de la lucha espiritual. En el capítulo 4 tenemos los versículos 11 al 16, donde se mencionan los pilares funcionales sobre los que toda vida cristiana debe sustentarse. Enseña también cómo es que cada iglesia se puede evaluar en cuanto a su funcionamiento. Y como les dije, también se puede ver los resultados del ministerio pastoral y de enseñanza en una iglesia. En el versículo 11 se mencionan ahí los pilares sobre los que se desarrolló la iglesia. Noten por favor ahí cuando dice él mismo, y esto hace referencia a Cristo, el cual es mencionado en el versículo 7 al final. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Apóstoles y profetas fueron la base funcional para revelar la palabra de Dios, ¿cierto? Los profetas funcionaron como voceros de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas, por ejemplo, el profeta Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías? Moisés fue un profeta también de Dios al cual le reveló Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y luego tenemos también los profetas menores. El Antiguo Testamento fue revelado mediante profecía. Dios reveló su voluntad a través de ellos, y luego en el Nuevo Testamento lo hizo a través de los apóstoles. Ellos fueron la base para revelar la voluntad de Dios en las Escrituras. Tenemos, por ejemplo, el apóstol Juan, Santiago, Lucas, Mateo, etcétera, etcétera. Todos los que están en el Nuevo Testamento, y por supuesto el apóstol Pablo. La iglesia comenzó cuando en Hechos 2 el Espíritu Santo vino a ella y comenzaron a estudiar la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. En Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando la iglesia nace, los apóstoles ponen la base doctrinal, el conjunto de fe, y a partir de ahí los apóstoles dan los cimientos de la iglesia, y cuando ellos terminan su función, surgen otros hombres. En el versículo 11 les llama evangelistas, pastores y maestros. Los evangelistas eran hombres que iban de lugar en lugar, como el apóstol Pablo, predicaban el evangelio, formaban la iglesia, la capacitaban y establecían hombres que la dirigieran. Pablo fundó no menos de unas 20 iglesias en toda la zona de Antioquía, Macedonia, Creta, todo lo que fue la parte norte de Jerusalén. Unas 20, 25 iglesias más o menos como evangelista. Pero él en cada una de las iglesias estableció pastores y maestros. Algunos consideran esta frase, pastores y maestros, como una sola función o un solo hombre. Es decir, pastores que son maestros, pastores que instruyen, pastores que enseñan, pastores que alimentan al pueblo de Dios. Ahora, bíblicamente la iglesia debe ser dirigida por pastores, no conferencistas, sino pastores. Los pastores son los hombres adecuados para alimentar a las ovejas del rebaño, ¿cierto? Son llamados también ancianos. Por ejemplo, en Hechos 14:23 dice que Pablo y Bernabé iban de iglesia en iglesia y establecían ancianos. Son llamados también obispos en 1 Timoteo 3:1. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, gracias,
es necesario que el obispo sea irreprensible. Gracias. Me tienen que dar cuerda para que se oiga bien. Es lo malo de ser de pilas. Los pastores son hombres con la capacidad para guiar al pueblo de Dios. Gracias, hermano. Las iglesias espiritualmente son rebaños de ovejas. Los rebaños de ovejas necesitan, ¿qué? Pastores. En Chiapas hay varias iglesias, muchas iglesias, que tienen predicadores, pero no tienen pastores. Esos predicadores no han sido capacitados, sino que simplemente fueron nombrados, designados para predicar con su Biblia, pero no tienen pastores. Como resultado, entonces, la iglesia no es pastoreada. La razón por la cual estamos en Chiapas es para preparar a los hombres para designar pastores que estén calificados, capacitados para pastorear, para guiar la iglesia. La Biblia también entonces nos dice en el versículo 11 que hay maestros, y esto también lo entendemos cuando vemos los grupos de estudio, varones, mujeres, jóvenes, niños, y esos maestros también transmiten la palabra de Dios. Estas son la base. Esto es lo que Dios utiliza para el fortalecimiento, el crecimiento espiritual de la iglesia. Pero esa función espiritual debe tener resultados, debe tener evidencias de que Dios realmente está trabajando a través de esos hombres y en cada cristiano. Eso es lo que vamos a ver aquí. Primera evidencia es esta: crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Noten primero que en los versículos 1 al 6 se marca la unidad de la iglesia. Vamos a dar lectura para dar oportunidad aquí. Versículos 1 al 6, cuando dice particularmente en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cada cristiano es integrado a la iglesia, cada cristiano es parte del cuerpo de Cristo, cada cristiano forma parte del rebaño. Ahora vamos al versículo 12 para ver la primera evidencia. Versículo 12, a fin de, observen, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de marca el propósito. Es el propósito de Cristo para la iglesia. Al dar esos hombres, Cristo quiere que la iglesia sea capacitada, perfeccionada. Una iglesia está funcionando cuando es preparada o perfeccionada, capacitada, equipada para la obra del ministerio. Observen esa frase que es clave. La obra del ministerio es la viña del Señor, los terrenos del Señor, en los campos que están listos para la predicación. Esa es la obra del ministerio. Ahora, esta preparación es un equipamiento, es para servir en la obra, es ser apto para servir a Cristo. Por favor, noten que aquí cada cristiano tiene que realizar la obra del ministerio. ¿Lo notaron? Es ser apto para servir a Cristo, es llevar a cada cristiano del pecado a la obediencia. La obra es realizada por toda la iglesia, no por un hombre, no por un pastor, por toda la iglesia. En realidad los pastores son hombres que Dios ha dado a la iglesia para preparar a la iglesia para la obra del ministerio. En Romanos capítulo 12, si me acompañan a los versículos 4 al 8, van a notar que ahí se habla de la manera en que cada cristiano puede funcionar dentro de la iglesia. Romanos 12, versículos 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza.
el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. 7 dones funcionales para la iglesia de este tiempo. 7 dones que están repartidos en toda la iglesia. Localmente cada cristiano tiene uno o varios dones. Cada uno de los dones ha sido dado por Dios como una capacidad espiritual, sobrenatural para servir dentro de la iglesia. Usar tus dones es el propósito de Dios, pero escucha, requiere cierta capacitación, requiere cierta preparación, cierto trabajo espiritual, cierto conocimiento de la palabra. Requiere que cada miembro sea capacitado en esto. Conforme esto sucede, escucha, creces espiritualmente. Conforme la instrucción, la capacitación vienen a tu vida, hay un crecimiento espiritual. Hoy tenemos un serio problema. La iglesia del siglo XXI, en su mayoría, no está compuesta por personas que estén creciendo, sino personas que están viendo. Son un tipo de espectadores. Ellos van a la iglesia, la mayoría, van a la iglesia para ver crecer y servir a uno o a un pequeño grupo de personas que están al frente. Un tipo de espectáculo, un tipo de presentación. La Biblia nos dice que la iglesia, toda la iglesia, debe estar siendo equipada, preparada, creciendo espiritualmente para servir dentro de la obra. La iglesia no está considerando crecer, sino mirar. La iglesia no está considerando servir, sino ser servida. Es un problema serio. Y ese no es el propósito de Dios. Ese no es el propósito de Dios. Cada cristiano debe crecer. ¿En qué debe crecer? Acompáñame por favor a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque ahí a través del apóstol Pedro se establece un principio muy importante para tu vida espiritual. Mira lo que dice al final de la carta, segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿En qué debes crecer? En la gracia y el conocimiento. Por eso es que cada cristiano debe ser alimentado. Cada oveja debe ser pastoreada. Debe conocer a Cristo. Debe crecer en la gracia, es decir, en el actuar de Cristo en la vida de cada cristiano. En 1 de Pedro 2:2 dice la palabra que es la leche espiritual no adulterada la que hace crecer al cristiano. En Hebreos 5:14 dice que la palabra de Dios es alimento sólido para el cristiano. Así como en la alimentación de un niño, por ejemplo, debe ser adecuada para su crecimiento, ¿cierto? En cada cristiano también debe haber alimento suficiente para su crecimiento. Los niños cuando nacen miden alrededor de 49-50 centímetros. El primer año de vida, la leche materna tiene un impacto tremendo en el crecimiento del niño, al grado que después de un año ha crecido alrededor de 24-25 centímetros, es decir, el 50% más de su talla cuando nació. El segundo año crece unos 12 centímetros, es decir, el 25% de su talla original, y a partir de ahí, hasta los 12 años, se crece alrededor de 2 a 3 centímetros cada año. Cuando un niño no crece, hay problemas, ¿cierto? Los que tienen hijos aquí están observando el crecimiento de ellos, y si en algún momento el crecimiento se detiene, entonces inmediatamente piensas que hay una enfermedad. En Chiapas, los niños y la gente en general tienen muchos problemas de crecimiento. Puedes ver un niño de unos 70 centímetros, que tú calculas que tenga tal vez unos 6, 7 años, y ese niño en realidad ya tiene 9 o 10 años. Su crecimiento se ha detenido, se ha deteriorado a causa de desnutrición,
principalmente a causa de una falta de los nutrientes, de vitaminas, de minerales, de una alimentación adecuada. Así como en la alimentación de un niño debe haber un balance y debe haber nutrientes y debe haber vitaminas y minerales, así en el cristiano. La iglesia es el lugar donde se capacita, se equipa, se alimenta cada cristiano. Es el lugar donde se toman los nutrientes provistos por los diferentes dones para el crecimiento espiritual. Un cristiano tiene que crecer. Porque recuerda, la semilla puesta, Mateo 13, en la buena tierra, ¿recuerdas qué fue lo que dio? Fruto que crece a 100, a 60 y a 30. Pero crece. Un cristiano debe crecer. Cada cristiano debe crecer. El cuerpo, dice en el versículo 16, si regresan a su pasaje central, el cuerpo se va, dice, edificando. Cuando vemos esa palabra que también es clave, edificando es crecimiento. Hablando en términos de construcción, se edifica y crece. ¿Qué significa eso? Algunos dicen, bueno, se trata de que la iglesia vaya creciendo en número. Se trata de tener más gente, poner más sillas. Se trata de que el número de congregantes sea de cientos y luego miles. La Biblia no habla de números, pero sí habla y enfatiza del crecimiento espiritual. Tú debes crecer espiritualmente. Déjame darte una ilustración de lo que Cristo hace en su iglesia. Vayan conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 20. Mateo 20. Mira conmigo allá, el Señor está hablando de lo que es el reino de los cielos. Mateo 20. En Mateo 20 dice los primeros versículos: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo, es decir, alrededor de las 12 del día y 3 de la tarde. Y saliendo cerca de la hora undécima, 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Noten la enseñanza aquí. Cristo es el dueño de la viña. Dios es el dueño de la viña, según Isaías 5. La viña son los terrenos en los cuales Él está trabajando. Juan 15. En esta viña Él trae trabajadores, trae servidores, unos que toman temprano y otros que toman más tarde. Así es en la iglesia, dice en el versículo 1, así es el reino de los cielos. Es decir, en la iglesia hay personas que llegaron aquí hace 25, 30 años. Hay personas que llegaron hace 15, 12, 15 años. Hay unos que llegaron hace 5, 7 años y hay otros que llegaron hace unos meses. A todos nosotros, Dios nos ha traído a su viña, ¿para qué? Para trabajar. Exacto. El trabajo se le llama en la Biblia servicio a Cristo. Cuando nosotros no estamos sirviendo es porque no estamos creciendo. Es decir, la palabra de Dios o no está llegando a nosotros o estamos despreciando el alimento espiritual. Y entonces se da lo que, por ejemplo, en medicina se llama un retraso estaturo-ponderal. En medicina se llama así al retraso en el crecimiento de los niños en relación al peso y talla ideal. Peso y estatura ideal. Problemas de alimentación, enfermedades, desnutrición. Esto es lo que afecta. El retraso estaturo-ponderal dice que un niño debe medir y debe medir ciertos centímetros y pesar ciertos kilos. Y cuando hay esta enfermedad, no llega a esa estatura ni a ese peso. Tú debes estar creciendo. Si un niño no crece, hay un problema, ¿cierto? El crecimiento espiritual es muy importante en la iglesia. Si la iglesia no crece en servicio, hay un problema.
Es una iglesia enferma porque no está funcionando conforme al propósito de Dios. Los pastores son hombres llamados a proveer, escucha, proveer oportunidades de servicio, es decir, oportunidades para poner en práctica el crecimiento que estás teniendo en el conocimiento de Cristo. Si no lo estás haciendo, no estás creciendo. Y eso se puede notar, escucha, en tu falta de servicio. Tu falta de servicio puede ser resultado de una falta de crecimiento espiritual, porque tal vez estás despreciando el alimento espiritual que está dispuesto para ti. No se te olvide esto. Tú debes crecer si eres cristiano y tienes que hacer lo necesario para crecer. Allá en Chiapas platicaba con un hombre, Manuel, y este hombre está hablándome un poco de su familia y en sus palabras transmite muy bien lo que es la mentalidad de las personas allá. Él me dijo que se casó hace ciertos años, más o menos unos 6 años, y después de que se casó, un año después, se compró una pequeña tierra, media hectárea, en un lugar donde no hay luz, no hay agua, en un lugar donde solamente pudo levantar una pequeña casa de madera, y compró ahí su terreno, media hectárea, 6,000 pesos. Él la compró ahí vive con su familia. Pero él está pensando que si el Señor quiere, en un tiempo él va a comprar otra media hectárea para poder sembrar. Él no tiene ahora esa media hectárea, sino que él renta un terreno para poder sembrar para su consumo personal. Pero él está pensando en crecer. Él está pensando en ampliar su terreno. Él está pensando en tener otra media hectárea y después otra hectárea. Esta es la mentalidad de la gente allá en Chiapas. Cada vez poder tener más terreno, poder crecer en sus posesiones para poder tener más área de siembra. El cristiano debe crecer espiritualmente. Como cristianos debemos tener cada vez más área de servicio. Debemos tener mayor conocimiento del Señor, mayor entendimiento de la doctrina, mayor caminar en un caminar más cercano con Cristo. El cristiano ha sido llamado a crecer en su servicio, en su predicación, en su misericordia, en su actuar en la vida cristiana. Y tienes que hacer, escucha, tienes que hacer lo necesario para crecer. Porque si tú te dieras cuenta que alguno de tus hijos no está creciendo, tú haces lo necesario. Lo llevas al doctor, le compras vitaminas, le cambias la alimentación. Tomas las acciones que sean necesarias para que tus hijos crezcan, ¿cierto? Espiritualmente tienes que hacerlo así. Tú debes estar creciendo. Si no estás creciendo, hay un problema. Si la iglesia no crece, hay un problema. Si no crece en servicio, hay un problema. No está funcionando en el propósito de Dios. Por supuesto, debes estar alimentándote de la palabra. Debes estar discipulándote, orando en lo personal y con otros. Debes estar predicando el evangelio en lo personal y con otros en las actividades. Es decir, formas parte de un cuerpo que va creciendo todos juntos. Es el cuerpo de Cristo. Puedes notar en tu propio cuerpo que así como tu mano derecha ha crecido, también ha crecido tu mano izquierda, ¿lo notas? Y ha crecido todo tu cuerpo de manera proporcional. Cuando la persona está integrada a una iglesia local, cuando es miembro de una iglesia y está sirviendo con sus dones y está siendo edificada en su vida con los dones de otros, esa persona va creciendo. Porque es la obra que Dios está haciendo en su vida. Escucha, no es una obra resultado de tu voluntad solamente, sino es la obra de Cristo en tu vida. Filipenses 1:6. La obra que comenzó y que perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Exactamente. Este es un llamado entonces a cada cristiano, ¿te das cuenta? Tienes que crecer. Tienes que ampliar tu territorio de servicio. Tienes que ampliar las áreas en donde sirves al Señor. El proceso que se utiliza para la siembra y cosecha del café es muy interesante. En la zona de Chiapas hemos estado
ahora en estos viajes y preguntando a los hermanos, ¿cómo es el proceso? Bueno, yo me imaginaría que uno llega, toma los granitos de café, hace un hoyo ahí con el pie, los avienta y le tapa y ya, es todo. Y dicen, no, no. Primero tienes que preparar la semilla. La semilla entonces se coloca en una pequeña bolsa negra con tierra y empieza a crecer la planta en un tipo de invernadero, con condiciones controladas, tanto de sombra, de sol, de aire, con agua controlada. Y una vez que la pequeña planta está más o menos a esta altura, entonces ya se puede trasplantar a los campos. Una hectárea, alrededor de 1500 matas de café. Cada mata de café va a ir creciendo y yo diría, bueno, muy bien, la planté ahora, yo espero que a fin de año ya me dé café. Y me dicen, no, el proceso del café es más largo. La primera cosecha vendrá a los 3 años del café. Y así a partir de ahí, cada año la planta crecerá cada vez y dará más y más café. Primer año, la planta dará un medio kilo de café. Segundo año, 1 kilo. Tercer año, 2 kilos. Una planta grande, bien cargada, puede dar casi los 3 kilos de café en una temporada. Es un proceso de crecimiento. Así es el cristiano. Cuando llegas a la iglesia, estás en condiciones controladas. Estás aquí entre hermanos. Estás en un ámbito, en un medio amigable, agradable, de hermandad, en un amor fraternal. Y comienzas a ser equipado y equipada y preparado, y hay doctrina. Y vas al curso de fundamentos de la fe y ahí se ponen los cimientos doctrinales. Y luego vas a otros cursos y vas a otros estudios y vas creciendo y te vas preparando para empezar a servir, y empiezas a predicar el evangelio y empiezas a servir en diferentes ministerios y te vas ampliando, vas creciendo y el fruto espiritual va siendo evidente en tu vida, porque el Espíritu Santo está trabajando en ti. Gálatas 5:22, ¿recuerdas? Este es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, el crecimiento no es activismo, el crecimiento es carácter. Carácter que te capacita, que te permite servir de diferentes maneras. El crecimiento no es activismo. No se trata de hacer más cosas. Se trata de ser más como Cristo para ser más útil al Señor en diferentes ministerios. ¿Te das cuenta? Y se trata también de crecer en las áreas básicas. Por ejemplo, en los varones, como esposo y como padre, como empleado o como jefe, como hermano y como siervo. Y vas creciendo, porque el carácter no solamente se desarrolla los domingos aquí, sino lo llevas a todas partes. Y lo que eres aquí, eres en casa. Lo que eres en casa, eres en el trabajo. Y lo que eres en el trabajo, eres en la calle. Y todo ello es resultado de tu crecimiento espiritual. Y comienzas a ser una planta madura. Una planta que da no medio kilo, sino 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos de café espiritual. Es el fruto del Espíritu. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, más que Cristo vive en mí. Como hombre, como padre y como esposo, escucha, debes estar creciendo. Debes estar creciendo. Tu esposa y tus hijos deben ver un hombre distinto cada año, más parecido a Cristo. ¿Eras enojón? Eres paciente. Vas siendo más paciente. ¿Eras impetuoso? Impulsivo, eres más prudente cada vez. Cada vez vas dependiendo más de Cristo. Cada vez más vas trabajando en las áreas de tu vida. Como mujer, madre y esposa, tu familia debe ver una mujer distinta cada año. Más fruto espiritual. Cada vez con carácter, actitudes más semejantes a las de Cristo. En ese amor, en esa paciencia, en esa prudencia, en esa sujeción. Y todos nosotros como cristianos, como hermanos, debemos ser cada vez más siervos de Cristo.
Ahora quiero hacerte aquí una pregunta. ¿Cómo has ampliado tu servicio a Cristo en este último año? ¿Cómo lo has hecho? ¿Ahora tienes un servicio más amplio? ¿Más intenso? ¿Más constante? Estás creciendo, gracias a Dios. La iglesia entonces está creciendo. Pero si no está sucediendo eso en tu vida, hay un gran peligro. ¿Será que el Espíritu Santo no está produciendo el fruto espiritual en tu vida? ¿Será que estás tal vez ajeno a la obra del crecimiento de Cristo? O tal vez eres un cristiano que has despreciado la palabra, el alimento espiritual, y no te estás discipulando y no estás en oración y has guardado tu Biblia en el cajón, y por eso tal vez tienes esa clase de retraso, estaturo ponderal espiritual. ¿Estás creciendo espiritualmente? Es muy importante. Es muy importante que lo evalúes en tu propia vida. En la carta a los Hebreos, capítulo 5, si me acompañan allá, el apóstol Pablo, se considera que él fue el que escribió esta carta, capítulo 5, versículo 12, dice: porque debiendo ser ya maestros, vean eso, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuántos años tienes en Cristo? ¿5? Tienes varios años, ya has crecido a una talla regular, todavía eres tal vez un niño, una niña espiritual, pero ya estás creciendo, ya vas desarrollando como un niño que ya tiene algunas actividades. 10 años en Cristo, ya eres más grande, ya entiendes mejor la vida, ya comprendes más cómo aplicar los principios de la palabra en tu propia vida y tal vez un poco en las vidas de otros. Ya haces actividades. Ya un niño de 10 años, una niña de 10 años, ya puede hacer varias actividades dentro de la casa, poder escuchar instrucciones y responder hacia ellas. 15 años, eres un joven, eres una joven espiritual. Ya has desarrollado cierta fortaleza, ya has crecido, ya comprendes mucho de la vida cristiana y ya puedes realizar algunas tareas incluso pesadas. 20 años en Cristo, ya eres un hombre, ya eres una mujer. Definitivamente tú ya estás sirviendo, trabajando, ya estás enseñando a otros, ya estás predicando el Evangelio, ya estás sirviendo en diferentes ministerios, porque después de todos esos años ya has crecido, ya has trabajado. 25, 30 años, no, ya eres un experto, eres una experta de la vida cristiana. Ya estás ahí con la palabra siempre lista, dispuesta. Estás ahí ya firme en el Señor. Tu crecimiento espiritual es notorio. Así como un hombre o una mujer de 20, 25 años ya se ha desarrollado completamente en su estatura, tal vez no en su peso todavía, pero sí en su estatura, así también el cristiano ya se ha desarrollado. ¿Cuántos años tienes en Cristo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto has crecido? El problema de los que escribe el apóstol Pablo aquí a los hebreos es que habían descuidado sus vidas espirituales. Habían dejado la palabra de Dios en un cajón, habían considerado la iglesia como la reunión dominical, un lugar donde ir a escuchar un poco
que los hijos convivan con otros y regresaban a sus casas y no vivían la vida cristiana. El propósito de Dios es que crezcas espiritualmente. Algunos hoy, tristemente, llegan a pensar que no es tan necesario congregarse. Tal vez escuchar algunas predicaciones en internet, algo de lectura un poco en la mañana, ver publicaciones en Facebook, convivir por redes sociales con otros, es suficiente. Pero mira tu servicio, mira tu vida en la obra de Cristo. ¿A quién estás predicando el Evangelio? ¿A quién estás discipulando? ¿En dónde estás sirviendo? ¿Estás creciendo? ¿Estás seguro, segura que estás creciendo? ¿No será que tal vez es un problema tal vez de solo ocupar la silla? Si no estás creciendo, hay un problema espiritual. En la medicina se dice que cuando alguien llega a la edad de 15 años, las mujeres, 18 años los varones, el cuerpo deja de crecer. Deja de crecer en cuanto a su crecimiento longitudinal, es decir, los huesos dejan de estirarse. La última capa de los huesos se cierra y comienza lo que se le llama un crecimiento transversal, es decir, los huesos comienzan a ensancharse y comienza a haber un crecimiento a los lados. Algunas veces nos pasamos en ese crecimiento, pero comienza a haber ese crecimiento a los lados. El cuerpo se hace más, embarnece, se hace más robusto. La vida cristiana es así. Llega una edad, tal vez algo similar, en donde comienza a ensancharse la vida espiritual, donde comienza a robustecerse la vida espiritual, donde se comienza a tener madurez espiritual. Cuando la iglesia no está yendo a esta madurez, entonces hay un problema. Puede ser que no se está creciendo o puede ser que se está despreciando el alimento que nutre, que crece. ¿Qué vas a hacer para crecer en la medida de la voluntad de Dios? ¿Qué acciones vas a tomar para que crezcas conforme a la semejanza a Cristo? ¿Qué vas a hacer para que a partir de ahora crezcas como Cristo? En Lucas 2:52, acompáñame allá. Quiero cerrar nuestra enseñanza con esto. En Lucas 2:52, la palabra nos dice que el Señor crecía. Mira eso, crecía. Y observa por favor el balance que hay en toda su vida. Porque Él no solamente crecía en estatura, sino también en ¿qué? En sabiduría. Y en gracia para con Dios y los hombres. Esa es una vida espiritual firme, fuerte. El Señor iba creciendo y esto no significa que en Él había pecado, sino que conforme las demandas de la vida física y espiritual venían a Él, Él estaba llenando todas esas demandas perfectamente, interna y externamente. Es decir, Él estaba creciendo por fuera, en su cuerpo, pero también por dentro, en sabiduría. Él no solamente se preocupaba por salir a trabajar y tener el dinero para el crecimiento físico. Él se ocupaba también de crecer en la sabiduría, que por cierto, esa es la sabiduría, es lo que va a dar la capacidad para crecer en estatura adecuadamente, ¿cierto? Y mira la última frase, en gracia para con Dios y los hombres. ¿Te das cuenta? La gracia, la relación con Dios está relacionada con los hombres. Es decir, tu relación correcta con Dios tendrá como evidencia un servicio adecuado para los hombres. Tú no puedes tener una relación correcta de servicio con todos los que están a tu alrededor si no tienes una relación correcta con Dios. En otras palabras,
se puede notar cuando alguien está caminando con Cristo. También así está caminando en servicio a los hombres. Una vida infructuosa, una vida infértil, es una vida que no está dependiendo de Cristo. Tal vez la persona se pueda llamar cristiana, tal vez se hable de hermano o hermana, pero no está creciendo. Mira tu vida. ¿Estás creciendo? Gracias a Dios. Estás creciendo a la semejanza de Cristo. Vas de gloria en gloria conforme a esa imagen. El Señor está obrando en tu vida, está trabajando en ti. Estás creciendo, avanzando como padre, como esposo, como madre, como esposa. Estás creciendo en tu servicio. Y hace un tiempo no servías ahí, pero ahora lo estás haciendo. Y hace un tiempo no predicabas el Evangelio, pero ahora lo estás haciendo. Y hace un tiempo no ibas a Chiapas, ahora lo estás haciendo. No ibas a Jojutla, ahora lo estás haciendo. No ibas al hospital, ahora lo estás haciendo. Estás creciendo. Y gracias a Dios, por la pura gracia de Dios, puedo ver en esta iglesia personas que están creciendo espiritualmente, que hace 2, 3 años eran como niños y ahora ya son como jóvenes y están madurando y están avanzando y están creciendo. Pero hay otros que no. Hay otros que no. Y es mi preocupación que esta iglesia sea una iglesia que crezca, que esta iglesia cumpla el propósito de Cristo, que esa iglesia, versículo 12, vaya edificándose, vaya avanzando, vaya manifestando el fruto del Espíritu. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás haciendo lo que es necesario para ello? ¿Estás tomando las acciones? ¿Te estás discipulando? ¿Eres fiel en esto? ¿Estás llevando a tu familia en este propósito? Como mujer, ¿estás yendo a la palabra continuamente para desarrollar el carácter de una mujer de Dios? En tu casa, ¿estás transmitiendo esto a tus hijos? ¿Estás criando a tus hijos en los principios bíblicos? ¿Estás desarrollándote como una esposa, como una madre, como una sierva, como una mujer de Dios? Debemos crecer, ¿cierto? Debemos estar creciendo y tenemos que hacer lo que sea necesario para que tomemos los recursos de la palabra de Dios. Toma vitaminas espirituales. Disciplínate un régimen alimenticio de discipulado. Ciñe tu mente a los horarios espirituales de oración. Tienes que crecer. Tienes que crecer. Si eres un cristiano, si eres una cristiana, debes crecer. Debes crecer. Porque ahí el Señor está haciendo su obra. En Romanos 8, 29, dice la palabra. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira eso. ¿Ya ves? En el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos van a llegar al cielo, estos llegan a la vida eterna, estos reciben cuerpos glorificados. Y mira, todo esto que acabamos de leer, versículo 29-30, lo puedo resumir en una sola palabra: bien. Esa es la palabra, bien. ¿Cuál bien? Versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es ese bien? Llevarte a la gloria. ¿Te das cuenta? Es la obra de Cristo. Cristo está haciendo eso en tu vida porque eres cristiano, porque eres cristiana. Él te está llevando más y más y más, semejándote a Él. ¿Estás dispuesto a tomar acciones? ¿Estás dispuesto a congregarte en una iglesia donde crezcas espiritualmente? ¿Queremos ser una iglesia que crezca espiritualmente? Vamos a tomar acciones, también como pastores, para que cada uno estemos creciendo espiritualmente. ¿Cuáles son esas
¿Cuál es esa acción que debemos estar tomando? ¿Y cuál es la segunda evidencia de una iglesia funcionando? Lo veremos en la siguiente predicación, en el versículo 3. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado en tu palabra. Nos colocamos frente a ella y nos damos cuenta, Señor, de que hay mucho en lo cual tenemos que reflexionar. Nos damos cuenta de que debemos crecer en varias áreas. Vemos que debemos crecer como padres, como esposos, como siervos. Hay mucho en lo cual debemos trabajar, Señor. Tú lo sabes. Pero, Padre, queremos crecer. Queremos ser como esos niños que ven al hermano mayor y quieren estirarse para ser grandes. Así vemos a Cristo ahora. Él es nuestro modelo a seguir. Señor, gracias porque viniste a la tierra para mostrarnos un modelo al cual debemos llegar. Gracias, Señor, porque estás haciendo tu obra en nuestra vida, y quiero pedirte, Señor, y agradecerte por quienes aquí en la iglesia están creciendo en el servicio de sus dones, en el servicio en los ministerios, en la predicación del Evangelio, en un corazón, en el carácter de su corazón, quienes están creciendo en sus familias, en lo espiritual, quienes están desarrollando la fortaleza espiritual. Gracias, Señor, por sus vidas, porque cada vez son más hermanos que están creciendo y están sirviendo y están trabajando. Gracias por los que están trabajando en Jojutla, en Chiapas, en el hospital, por quienes están haciéndolo día a día, por quienes sirven los diferentes ministerios, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, y entre semana y fines de semana. Te pido, Señor, tu gracia para que cada uno de ellos siga madurando en la palabra. Pero también, Padre, te pido por aquellos que están ahí y que tal vez se han dado cuenta que no están creciendo. Padre, te suplico por quienes no están tomando el alimento de tu palabra, no se están discipulando, no están tomando los recursos espirituales cada día para crecer. Señor, te ruego que tú ilumines sus corazones para que ellos puedan ver que la obra de Cristo en la cruz se perfecciona con una obra de santificación, de crecimiento espiritual. Padre, te ruego porque todos juntos como iglesia seamos una iglesia funcionando, creciendo, madurando, ampliando nuestras tierras de servicio. Y te damos gracias, Padre, porque estás haciendo tu obra en nosotros. Y te pedimos también que como pastores podamos tener la sabiduría para dirigir a cada una de tus ovejas en las áreas de oportunidad, para instruir, para capacitar y dar la leche espiritual y el alimento sólido para que cada uno crezca a la semejanza de tu Hijo Jesucristo, y para que cada uno de mis hermanos, de tus ovejas, sirva donde le has llamado para edificar esta iglesia y todo tu cuerpo. Padre, te rogamos esto agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y también te damos gracias, Señor, por el tiempo que hemos pasado juntos. Gracias porque hemos adorado, hemos alabado, hemos sido bendecidos con tu palabra y la oración. Gracias por nuestras visitas, que te pedimos les bendigas y les uses cada día para la edificación del cuerpo de Cristo. Te damos gracias por este tiempo juntos. Ahora nos vamos a nuestras casas y te pedimos que nos des sabiduría para reflexionar en lo que hemos escuchado, en lo que hemos visto en tu palabra. Queremos crecer, Señor. Danos tu gracia para entender cómo debemos hacerlo cada uno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.